Hola, pues continuamos con esta serie de entrevistas al maestro Carlos Cárdenas, quien está impartiendo el módulo de Renacimiento en este diplomado de Historia del Arte Occidental. Maestro, pues como quedamos en el video anterior, queremos conocer un poco más acerca de cómo se desarrolló el arte renacentista en Países Bajos. Bueno, pues como platicamos, ciertamente, los Países Bajos tienen un desarrollo en cuanto a la pintura de una forma un tanto diferente. Si bien es cierto que el espíritu renacentista y la forma de pensamiento predominante en ese sector era ya muy propagado en Europa, recordemos que en Italia, principalmente, que es la cuna, pues el Renacimiento emerge por esta influencia tan fuerte del arte clásico, del arte grecorromano, pero sobre todo porque es parte de su identidad, ¿no? Claro. Entonces, el rescatar para ellos esta fuente impresionante de cultura antigua y reactualizarla y retomarla nuevamente como una bandera donde pues se mostraba al mundo esa riqueza, esa identidad, repito, pues en el norte no sintió tanta acogida. Sí había temas muy recurrentes, parecidos entre las dos culturas, que pues prácticamente formaban Europa, sobre todo Europa occidental, pero se veía más atraída el norte por cuestiones más racionales, tal vez, por cuestiones científicas, por cuestiones de un orden diferente, y creo que los artistas de esa región experimentaron con otro tipo de herramientas, sobre todo una de las más importantes, la pintura al óleo, que fue una creación que, según se dice, fue producto de una investigación que hace Jan van Eyck y que posteriormente se va a trasladar a Italia, ¿no? Hay, por ejemplo, representantes muy importantes. Por ejemplo, hemos conocido ya a Jan van Eyck, pero Van der Weyden, por ejemplo, es otro artista increíble, impresionante, descendimiento de la cruz, donde vemos a la Virgen, a Jesucristo y a todos los santos que en ese momento los acompañaban, que está en el Museo del Prado. Pues es verdaderamente impactante cuando la ves, ¿no? Este detalle tan minucioso que se genera en esa pintura, que hace que se vea aquello de una forma muy trabajada y muy natural al mismo tiempo. No existía esta idea de la monumentalidad todavía como la manejó Miguel Ángel, pero eran trabajos realizados sobre todo en tabla, muy finos, que cuando tú los ves parece que los hicieron ayer, ¿no? De una pulcritud, de una limpieza, de una ciencia pictórica impresionante, y que seguramente pues Leonardo en un momento dado tuvo conciencia de ello, debido a que artistas de Italia tuvieron contacto y que posteriormente fueron, por ejemplo, a Venecia. Antonello da Messina estuvo por ahí también trayendo cosas del norte hacia el sur. Y pues podemos hablar también, no sé, de algunos otros artistas, Durero, por ejemplo, que es un artista alemán. Es un artista que cuando conoce toda la dinámica leonardesca, pues se ve atraído también por esta forma científica de ver el arte, ¿no? como ciencia, y entonces empieza también a desarrollar una teoría acerca de los cánones del cuerpo humano, a su muy particular manera, ¿no? Muy típica de su arte. Entonces vamos a ver, te digo, no obras tan monumentales, pero definitivamente vamos a ver trabajos con una minuciosidad y un trabajo impresionante de detalle, que después ese renacimiento del norte se va a ver afectado en cuanto a la parte de la demanda de obra religiosa. Recordemos que la parte religiosa era la que permeaba por toda Europa, la parte del cristianismo, y entonces el Renacimiento viaja junto con eso
y es ahí donde todos los países de Europa se impregnan del sentido humanista, del sentido renacentista. Pero recalco nuevamente y subrayo que en el norte hay una diferencia muy particular debido a estas influencias culturales propias de cada una de las regiones, ¿no? Es así que pues podemos darnos cuenta cómo al llegar la Reforma Protestante y que se empiezan a retirar imágenes religiosas de templos, que eran, digámoslo así, las áreas donde más se trabajaba la pintura o la escultura religiosa, entonces los artistas empezaban a decir, no, espérense, ¿cómo que nos van a quitar esta posibilidad de ingreso, ¿no?, tan importante? Y muchos de ellos empiezan a viajar por Italia o por otros países donde no sucede esa situación, y hay otros que se quedan en sus países, pero se hacen especialistas sobre todo en temas no religiosos, como por ejemplo el retrato o la naturaleza muerta. La naturaleza muerta que hacen los flamencos es verdaderamente impactante, ¿no? De repente estás viendo las frutas, las legumbres, y de repente aparece una lagartija, una mosca, con una minuciosidad impresionante, ¿no? Entonces, pues, es todo un tema que vamos a poder ver en el diplomado con mayor detalle, y que nos va a dejar bien claro cuál es la diferencia entre estas dos formas de hacer arte renacentista. Y pues este legado de la pintura al óleo, yo creo que es fundamental, ¿no? Es una técnica que hasta nuestros días, ¿qué hace tan atractivo el pintar al óleo? Bueno, en efecto, el óleo es la revolución técnica más importante que emerge junto con la perspectiva, el descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento, en términos constructivos y de color, ¿no? Entonces, el óleo facilita mucho, sobre todo, la elaboración de ciertas texturas que con el temple era más dificultoso generar. Por ejemplo, la piel. El óleo se hace, dicen muchos teóricos del arte, que el óleo se creó para pintar la piel, para pintar la carne, ¿no? Entonces, cuando tú ves retratos al óleo y ves a otros retratos hechos al temple, puedes darte una idea más o menos de este concepto, ¿no? de usar el óleo para crear sensaciones muchísimo más realistas con respecto a la simulación de la carne, ¿no?, de la piel. Estas transiciones sutiles que te permite dar el óleo en un momento dado se convierten en un atractivo importantísimo para los artistas, sobre todo para los que manejaban muchísimo la figura humana. Aunque hay artistas que se niegan a utilizarlo. Por ejemplo, Miguel Ángel decía que, claro, con su consabido carácter un tanto huraño y rebelde, decía que usar el óleo era para señoritas, para personas que no tenían mucho carácter. O sea, así lo veía él. Sin embargo, Tiziano, que es el artista veneciano más importante de esa generación de artistas renacentistas, utiliza el óleo y lo lleva a un nivel de expresión tan increíble que va a influenciar toda la pintura del barroco. Incluso va a llegar hasta el arte moderno, su influencia en ese sentido, ¿no? Si uno rastrea, no sé, desde Lucian Freud hacia atrás, te vas a encontrar con Tiziano, precisamente por la utilización del óleo, pasando por Caravaggio, Velázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Rembrandt, no se diga. Ya en el barroco, Rembrandt el óleo lo lleva a otro nivel, pero obviamente Rembrandt tuvo que voltear a ver a Tiziano, ¿sí? Todo el mundo cuando veía lo que hacía Tiziano, pues se sacaba de onda, porque decían, es que eso no está terminado, no está acabado. Estamos acostumbrados a ver superficies muy suaves, muy planitas, sobaditas, ¿no? Y sin embargo, hay un retrato que le hace a Pietro Aretino, que era un hombre, un intelectual de aquel entonces. ¿El de la manga? Sí, así es. Es completamente rojo, ¿no? Su atuendo. Y hay otro retrato de Tiziano que seguramente es el que dices, que tiene su brazo posado sobre una pared. Sí, así es.
creo que es Bembo el que está ahí, no recuerdo ahorita, pero es un retrato que incluso pudo ver Rembrandt en algún momento, y fue cuando Rembrandt se realiza su autorretrato siendo él muy joven, exactamente en la misma posición. Ahí se da uno cuenta precisamente de esa influencia de Tiziano sobre artistas como Rembrandt. Entonces, volviendo al tema del óleo, los venecianos lograron hacer que la técnica que venía del norte, muy refinada, de los holandeses, de los Países Bajos, de los alemanes, pues tuviera otra aplicación. Y entonces en Venecia lo que sucede es que los artistas empiezan a encontrar que el óleo también se puede empastar, se puede ya seco velar con capas muy diáfanas del mismo material, y que se puede hacer un montón de transiciones de color, también con transparencias. Se utilizan medios, aceites, barnices, secativos, etcétera, etcétera, que permiten generar sensaciones distintas, ¿no? Y Tiziano, vuelvo hacia él, es quien más experimenta en esa parte. Y después, cuando él logra todo ese avance técnico, es cuando, por ejemplo, Veronese, Tintoretto y otros artistas venecianos, pues ahora sí dicen, por aquí nos vamos. Y entonces todo eso va a llegar hasta el barroco con una fuerza impresionante. Pero fíjate lo que son las cosas. La corte española de Felipe II manda llamar a Tiziano, ¿no? Es más, desde Carlos V, desde su papá. Lo mandan llamar, ya grande, y empieza Tiziano a influenciar mucho también a los artistas españoles. Entonces son artistas de una gran trascendencia para la historia del arte, y que provienen de un proceso técnico que llevó 200, 300 años, ¿no? Temple, óleo y todas estas variaciones que te acabo de comentar, que son procesos de perfeccionamiento, también se prestaba mucho a la cuestión química del lugar, es decir, los ambientes húmedos, por ejemplo en Venecia, el óleo era excelente, se retiró la tabla para los grandes retablos, y entonces los venecianos dijeron, pues vamos a tensar la tela, ¿no? Vamos a hacer grandes telas, los florentinos y los romanos hacen en muros los murales, nosotros vamos a hacerlos en tela, para poderlos transportar y hacer un montón de malabares allá en Venecia, ¿no? Entonces, es muy interesante, de ahí surgen muchas cosas, ¿no? No solamente la ciencia de Leonardo respecto a cómo se ven las cosas, y que hay aire entre las cosas, y entonces se genera el esfumato, ¿no? Leonardo parece haber utilizado también una noción parecida a los barnices de los flamencos. Luego llega Tiziano y hace esto con el óleo, y de ahí al resto del mundo, ¿no? O sea, fue todo un proceso de pensamiento filosófico y técnico, ¿no? Científico en todos los sentidos, sí. Y por este artista que además pues fue un gran pintor, ¿no? Van Eyck también sus cuadros son extraordinarios, ¿no? Te puedes quedar horas viendo esos espejos, esos detalles. Sí, Jan van Eyck era un personaje. No fueron artistas tan así como stars como lo fueron los italianos, ¿no? Pero eran personas metidísimas en su rollo, ¿no? Metidísimas, y ese espíritu razonador, más frío tal vez, pero con una capacidad de observación impresionante, ¿no? Así es. Sí, y bueno, justo lo que acaba de mencionar, maestro, de estas grandes figuras en Italia, pues con el Renacimiento, como lo habíamos comentado en el video anterior, surge este concepto de artista, ¿no? En su momento, pues los artistas eran como a la par de los artesanos, personas que se dedicaban a un oficio y que prestaban sus servicios para lo que hubiera falta. Y en el Renacimiento pues se crea esta figura del artista que ya tenía un nombre,
¿no? Que ya firmaba, ¿no? Y al firmar pues ya le estás dando un sello a tu trabajo, y que pues que es autoría, ¿no? También, y que es famoso, que tiene fama y que tiene poder, ¿no? Estos grandes artistas tuvieron mucha relevancia para la sociedad, no solamente para la historia del arte, pues también se codeaban tenían pues mucho influencia, ¿no? En su medio. Y pues dentro de este concepto de lo que es el artista que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Eso también lo heredamos de esta etapa del hombre en la que se centra justamente todo alrededor de él, ¿no? Por eso es que surge el humanismo, ¿no? Es como esta herencia de los clásicos, luego ya en el Renacimiento le da ya este sentido tanto hacia la ciencia de la razón y hacia la sensibilidad en el arte. Y entonces, después, posterior a esto, surge otro fenómeno que es ya cuando el artista hace su obra, se dice que es pues a la manera de, ¿no? Y surge esto que es el manierismo. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta otra herencia del Renacimiento? Claro. Pues si tuviéramos pocas, ¿no? Claro, bueno, el manierismo viene a ser de alguna forma la etapa pues ya final o decadente del Renacimiento. No ha sido, tal vez, a mi modo muy personal de ver, lo suficientemente valorada por su originalidad, aunque, bueno, si de repente escucha uno nombres como por ejemplo el Greco, no te cabe en la cabeza que no pueda ser el manierismo algo que no tenga mucha importancia, ¿no? O sea, en realidad, cuando tú escuchas hablar del Greco y ves la pintura del Greco, dices tú, ah, caray, aquí había un gigante, un gran genio de la pintura y que influenció tanto su visión que el mismo Picasso pues constantemente ha recurrido a sus enseñanzas, ¿no? El Greco ciertamente fue un artista que fue valorado también muy tarde. Tal vez el siglo XX nos devolvió mucho de la grandeza del Greco, de lo mucho que aportó él al arte y sobre todo en el ámbito del arte expresionista, ¿no? Cuando de repente ves el arte de Giacometti o ves el arte del mismo Van Gogh, es cuando empiezas a entender más cada vez esa visión tan premonitoria, ¿no? de un personaje como el Greco. Pero ciertamente el Greco pues tiene sus antecedentes que también vamos a ver, pero por mencionar nada más un artista sobresaliente que ya para nosotros es muy importante como él, pues hemos usado esa referencia, pero no es el único. Hay artistas muy importantes dentro del manierismo yo te puedo mencionar, por ejemplo, precisamente ya te mencioné algunos de ellos, de manera muy especial a Tintoretto, y podemos mencionar al Veronese, que todos estos venecianos posteriores a Tiziano se consideran también de alguna forma seguidores del arte de Tiziano, pero Tiziano también fue manierista. Y Tiziano fue manierista porque hubo momentos en que el manierismo o la maniera se volvió en toda Italia y en parte de Europa una regla a seguir. Es decir, el manierismo empieza desde la muerte de Rafael en 1520 aproximadamente. Muere Rafael y empiezan sus seguidores a seguir trabajando pues a la manera que él trabajaba. Pero Miguel Ángel también tenía sus seguidores. Y Miguel Ángel dejó una influencia impresionante, tal vez sea el artista más influyente dentro del manierismo. En el caso de la influencia de Leonardo, pues conocemos ya algunos casos de los famosos leonardeschi, ¿sí? Esos tres gigantes del Renacimiento dejaron
muchas lecciones que los artistas jóvenes posteriores a ellos pues fueron asumiendo como propias, y se pensó que ellos ya habían agotado pues prácticamente todo lo que había que hacer, al menos en ese momento. Y pues algunos intentaban emular ya sea cualquiera de los tres, o tenían preferencia por alguno en particular, o mezclaban un poco entre uno y otro, pero fueron ellos tres, curiosamente, las grandes figuras del Alto Renacimiento, las que pues dejaron todo un río de propuestas. Eran tres vías distintas, pero ciertamente mucho fue Miguel Ángel y también Rafael quienes dieron una línea a seguir muy por el lado de ellos. Después, como todo lo que sucede de esa manera termina por agotarse y por aburrirse, ¿no? Y llega un momento en que todo el mundo, los mismos artistas, pues cuando de repente te dicen, es que lo que hiciste te pareces a fulano, y lo que hiciste tú es como lo hace sutano. Y entonces los mismos artistas dicen, no, pues lo hago muy bien, pero no es suficiente, ¿no? Entonces empieza a haber ya un grupo de rebeldes hacia esa idea, y entonces vamos a buscar una forma de trabajar que rompa con esta situación del Renacimiento, este orden, esta serenidad, este equilibrio de formas, no retacar tantas cosas, no ser muy profuso. Sí, tratar de buscar el orden siempre, ¿no? Que es característico del arte del Renacimiento, tanto en arquitectura como en la escultura, todo, ¿no? Entonces empiezan a surgir corrientes manieristas ya conocidos. Por eso el concepto es un poquito de repente confuso, ¿no? No se sabe si el manierismo entonces es quienes siguieron la maniera de aquellos grandes maestros o los que se opusieron y los confrontaron. Claro. Sí, es como paradójico, ¿no? Porque a la manera de, entonces sigues el mismo estilo de tus grandes maestros, o a la manera de tu propio, ¿no? De tu propia manera. Por supuesto. Entonces, pues imagínate que estás frente a esos gigantes y quieres romper con eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues si tenemos orden, vamos a generar de alguna manera desorden, ¿no? Entonces vamos a escandalizar un poquito a la gente y vamos a tratar de generar escenas desconcertantes, alucinantes. Y entonces cada uno de ellos empezó a pensar en cómo era posible generar un arte nuevo, diferente, que se alejara. Entonces la primera reacción es, vamos a buscar algo, si no desordenado completamente, porque ciertamente la influencia de la estructura, de cómo se arma una pieza, pues todavía estaba ahí, ¿no? Las reglas de la cocina del arte, las herramientas, la composición. Entonces dicen, no, pues vamos a mover un poquito la composición, vamos a exaltar el color, no vamos a usar colores naturales, vamos a usar colores saturados, vamos a remolinar todo el efecto general de la composición, que no haya una lucha entre el primer y segundo plano, sino que todos estén en el mismo y que se genere esta idea bizarra, extraña, ¿no? Vamos a alargar los cuerpos, vamos a estilizarlos, vamos a violar las leyes de la anatomía. Y entonces empiezan a aparecer escenas muy, muy inquietantes. Por ejemplo, cuando tú ves las escenas de Rosso Fiorentino, que es un artista italiano, manierista, que hace estos angelitos con cara de diablitos, que tú los ves a los santos así con estas caras extrañas, que parecen que andan espiritualmente en otra onda muy oscura. Entonces dices tú, ¿cómo que está pasando aquí? O Pontormo, que de repente, te digo, genera estas figuras también muy alargadas, muy ascensionales, con colores no tan naturales, pero que son fascinantes, son hermosas. Entonces, el manierismo responde a esto, ¿no? Volviendo al tema del Greco, por ejemplo, hay un caso en el que el Greco, cuando llega a Roma, se da cuenta que pues Miguel Ángel es el rey, ¿sí? Y cuando llega a ver el juicio final,
él se queda como impactado, como espantado y al mismo tiempo admirado. Son varios sentimientos que se le generaron y no sabía si enojarse o definitivamente salir corriendo o llorar. La cosa es que los artistas romanos pues sí se lo atraban a Miguel Ángel y él se expresó en términos muy críticos sobre su pintura. Entonces terminó por ser no muy bienvenido en Roma y terminó por irse a España, ¿no? Y ahí en España hizo cosas verdaderamente impresionantes, siempre batallando precisamente con gustos, si les podemos llamar, más conservadores. Cuando él presenta, por ejemplo, el cuadro del Martirio de San Mauricio para el Escorial, pues Felipe II te dice, no, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quería, ¿no? Entonces también empiezas a tener problemas muy similares a los que tuvo Miguel Ángel en su momento, cuando siendo muy joven hacía propuestas muy innovadoras en un entorno donde se tenía la idea de que todo tenía que ser más sereno, ¿no? Entonces fue un proceso, pero definitivamente fueron los tres grandes quienes generaron toda esa situación, ¿no? Sí, de una u otra manera, ¿no? Tanto si buscaban seguirlos para imitarlos, para poder ser como ellos, o tanto si querían explotar esos límites y salirse de esa concepción que tenían y provocar otras cosas que no estaban ya provocando los grandes también. Fueron sentimientos muy encontrados y que posteriormente, bueno, ese fenómeno manierista, te digo, la fecha se considera del inicio de este proceso desde la muerte de Rafael, pero a mediados del siglo XVI pues es cuando se ve con mucha más fuerza, ¿no? Van a aparecer personajes como Andrea del Sarto, que era una persona muy apegada a la cuestión de Rafael, Giorgio Vasari, a Miguel Ángel, ¿no? Pontormo, pues ya platicamos acerca de él. Pontormo tenía también mucha admiración por Miguel Ángel, también era un artista complicado y difícil de carácter. Giulio Romano, que fue pues prácticamente el principal ayudante de Rafael, pues hizo obras increíbles, ¿no? En fin, podemos hablar de un montón de gente, pero creo que estos artistas deben ser valorados nuevamente con un ojo atento para poder decir, bueno, es que en realidad parece ser que el germen del arte moderno también está ahí, ¿no? Entonces, si le preguntas a Picasso o a algún otro de los artistas de las primeras vanguardias qué artistas eran los que más les apasionaban, pues seguramente nos vamos a llevar algunas sorpresas, ¿no? Entonces sí, esa reacción de ruptura de algunos artistas manieristas se parece mucho a lo que está pasando, o pasó más bien hace tiempo, ¿no? En las vanguardias, que ciertamente ahora como que se ha vuelto un fenómeno ya muy natural, el hecho de que cada generación que viene pues busca la ruptura inmediata, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de opciones actualmente para que la gente se desarrolle artísticamente, pero sí, bien es cierto que el manierismo es una señal ya evidente de que en el futuro va a haber cosas muy interesantes que ver, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta y verlo como una señal en medio de toda esta armonía que se generó. Claro que también hay que hacer algunas precisiones. Hubo una serie de conflictos en ese siglo que también determinaron que los artistas empezaran a entregarse a expresiones un poquito más intensas, ¿sí? Hubo otra peste, otra invasión de enfermedad, y también hubo la separación de un buen sector de la iglesia, ¿verdad? Hubo una ruptura a nivel religioso, hubo problemas a nivel político también muy fuertes, hubo el saqueo de Roma, influyó muchísimo para que la gente, cuando se saqueó Roma en ese siglo, pues artistas, políticos, comerciantes del pueblo, gente estaba como cuando la saqueó Alarico, ¿no? Muchísimo tiempo antes. Roma era y siempre ha sido esa ciudad
que significa lo más alto de la civilización occidental. Sí. Entonces, cuando hay saqueos en Roma, pues hay una especie como de fenómeno de entristecimiento y pues de desánimo, ¿no? Sí, En la de sociedad. replantearse Así, las cosas. así es. Entonces se replantean muchas cosas, eso también ayuda. En el siglo XX lo vemos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los artistas también respondieron de esa manera. Entonces, cada vez que hay una tragedia, el artista saca aquello, ¿no? Sí, súper interesante Sí. esto y súper ad hoc con los tiempos que estamos viviendo y pues para pensar y para... Ay, ya dan muchas ganas de irse con los manieristas y explorar, y porque siempre, bueno, el artista va a ser una especie de profeta de la humanidad, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, maestro. No, gracias a ti. Gracias. A ustedes. Gracias.